y afortunadamente, bueno, podemos decir orgullosos que no solamente en Salta, en Jujuy tienen también instituciones que trabajan mucho y muy bien en relación con el ACV y han sido pioneros a nivel nacional también. Sí, la verdad que sí, y eso también lo reconocemos con profesionales muy bien formados, que incluso se animaron a profundizar en algunos espacios y tener una calidad impresionante, pero esto habla muy bien, ¿no?, del norte argentino, que también tiene profesionales y medicina de referencia, y no pensar solamente que cuando tengo ciertas situaciones de salud que puedan ser complejas, me tenga que ir a grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba para obtener calidad, cuando lo tenemos también aquí en nuestras ciudades. Sí, absolutamente. Hablabas del ACV recién y la verdad es que es una enfermedad tan frecuente que muchos quizás de los que nos están escuchando o lo han tenido o conocieron a alguien que lo tuvo, y es muy importante entender que esto se puede prevenir. A pesar de que es tan frecuente, hay muchos de los factores de riesgo que generan un ACV que pueden ser prevenibles. Entonces también está muy bueno comunicar incluso sobre eso, ¿no? El manejo de la presión arterial, de la diabetes, el correcto control del colesterol, el hábito de fumar, todo eso, el correcto control nos ayudaría a poder prevenir incluso hasta el 80% de los ACV. Sí, tal cual, pero una vez que suceden, lo importante es actuar con rapidez, consultar con el servicio de emergencia, porque cada minuto cuenta, ¿no?, en todo esto, y además también esto llevado al punto de contar con instituciones que puedan ser de referencia y donde sepan cómo acompañar en ese momento crítico, abrupto, que interrumpa en la vida de la persona, y es por eso que, bueno, aquí en Jujuy, como también en Salta y en todo el resto del país, equipos de salud se dedican a profesionalizarse, a especializarse en este campo, como es el suyo, doctora, y constantemente vemos que esta situación se presenta, y bueno, en un escenario epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, bastante complejo que tiene la comunidad argentina. Sí, absolutamente. Como decías, es fundamental actuar rápido porque después que se produce un ACV, los síntomas de ACV, los primeros minutos después de eso son vitales, porque si aplicamos tratamientos específicos podemos evitar que el paciente quede con discapacidad, que como bien decía es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, o incluso podemos evitar que el paciente muera a causa del ACV. Pero no todos los centros de salud cuentan con el sistema organizado, con la infraestructura necesaria, como por ejemplo una tomografía o equipo de laboratorio, o incluso un neurólogo de guardia o un equipo de emergentología que está entrenado especialmente en ACV, que son quienes van a poder aplicar estos tratamientos específicos. Sí, la verdad que sí. Bueno, y hablando de esto, ¿no?, de poder formar equipos que puedan brindar la respuesta de la mejor manera, sabemos que, bueno, en su hospital, como en los hospitales de aquí, como en el Hospital Pablo Soria, por ejemplo, en el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario y demás, hay grupos que vienen trabajando, pero ustedes dieron un paso importantísimo, que es poder certificar frente a instituciones que son referencia en la especialidad a nivel global. Sí, la verdad que para nosotros fue un enorme esfuerzo, pero también una gran satisfacción poder organizar nuestros protocolos y presentarnos ante la sociedad, la World Stroke Organization, una entidad internacional que pudo evaluar la calidad de trabajo, los protocolos que manejábamos. Incluso recibimos la visita de la presidenta electa de la asociación, de la doctora Sheila Martins y el doctor Luciano Esposato, que lo acompañó de Canadá, y vinieron a nuestra institución y conocieron cómo se maneja la guardia, cómo se maneja el tomógrafo, cómo es incluso la unidad de ACV, que es donde específicamente se internan los pacientes que tienen ACV, con un equipo que es multidisciplinario. Para poder atender a estos pacientes no solamente necesitamos el emergentólogo o el neurólogo, sino que también necesitamos enfermeras entrenadas y especializadas en ello, kinesiólogos, fonoaudiólogos. La verdad que todo el equipo bien organizado es, yo creo, el secreto para poder llevar adelante estos protocolos. Bien. Y bueno, y afortunadamente después de la evaluación, unas semanas después, nos comunicaron que habíamos cumplido con todos estos requisitos para ser una unidad certificada en manejo esencial, el calificativo que alcanzamos. Hay dos tipos de tratamientos para el ACV. Uno es la trombolisis, en la que se administra una medicación por la vena, intravenoso, y se logra romper el coágulo que está obstruyendo la arteria cerebral. Y otro es un poco más complejo, con instrumental podemos ingresar adentro de las arterias y poder sacarlas en forma mecánica, los coágulos que obstruyeron las arterias. Y nosotros todavía estamos trabajando para poder ofrecer la segunda terapia,
así que solamente certificamos para el tratamiento que llamamos trombolítico, o sea que es un centro esencial certificado para manejo de ACV. Bien, ¿y cómo se preparan ustedes para toda esta certificación, la evaluación que hicieron estos profesionales? ¿Cuánto tiempo les llevó y cuáles fueron los aspectos donde tuvieron que ajustar, aquellos que tuvieron que modificar? O sea, todo ese proceso previo a decir, bueno, ya estamos listos. Bueno, la verdad que es un trabajo que se viene haciendo hace casi una década, porque se empezó a construir el programa de ACV de a poquito. Primero no había neurólogos de guardia que puedan asistir a estos pacientes, entonces con los años pudimos solicitar eso y hoy contamos con un neurólogo de 24 horas los 7 días de la semana, que está en la guardia. Después tuvimos que articular protocolos y los tenemos que actualizar continuamente. Y dentro de los requisitos que la Organización Mundial expone para poder certificar, cuenta con que la capacitación de todo el personal, como les decía, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, neurólogos y emergentólogos, terapistas inclusive, tengan certificaciones actualizadas, es decir, tienen que tener un entrenamiento continuo. No sirve de nada que hace 10 años hicimos un entrenamiento y después nos olvidamos de esto, porque esto es dinámico y la evidencia científica va mutando con los años, entonces tendríamos que cumplir cierta cantidad de horas de entrenamiento para cada uno de los miembros del equipo. Así que en estos últimos meses nos pusimos a actualizar o a rever cuáles eran nuestros horarios de entrenamiento y demás, cumplíamos con eso. También actualizamos los protocolos que teníamos, que tienen que estar escritos, es decir, tiene que estar escrito qué es lo que hay que hacer y todos los miembros lo tienen que conocer a la perfección. También tuvimos que certificar para ciertas escalas o score que se administran a los pacientes con ACV. Tenía que estar escritos muchas de las prácticas que llevamos adelante, pero muchas veces no las escribimos por la informalidad, quizás no tener la exigencia desde nuestro Ministerio de Salud, quizás no estaba escrito, así que a raíz de eso tuvimos que escribir mayores protocolos para cada una de las prácticas que se llevan adelante. Y bueno, fueron épocas de aprendizaje también, porque la certificación nos sirvió para implementar mejoras. Por ejemplo, evaluaciones de la deglución, que es uno de los trastornos que produce la ACV, se produce en un gran porcentaje de los pacientes, que se cree que hasta el 70% de los pacientes que tienen ACV van a tener problemas para tragar, lo que llamamos disfagia. Sí. Y si no se evalúa, muchas veces puede pasar desapercibida y puede desencadenar con los días en una neumonía. Entonces, protocolizar el control de estos parámetros fue algo que implementamos en previo a la certificación. La verdad que sí, y eso creo que es importante destacar, porque tal vez obviamente quien no es de la especialidad o incluso no es médico, no sabe todo lo que se avanzó en la respuesta a los accidentes cerebrovasculares, a los ataques cerebrovasculares, porque antes, hace años atrás, un par de décadas, cualquier persona que llegaba a un evento cardiovascular y neurológico de este tipo, prácticamente las posibilidades de salvarse eran nulas, y hoy eso cambió e incluso tiende a revertirse, o sea que por lo tanto tenemos cada vez mejor y más herramientas y por supuesto no un desarrollo de profesionales que también ha llegado a puntos que antes no teníamos. Sí, absolutamente. De hecho, estamos trabajando para que más profesionales de nuestra área puedan entrenarse en administrar estos tratamientos de no solamente de trombolíticos, sino de trombectomía, para poder ofrecer estas terapias. Y kinesiólogos amigos, me acuerdo que nos contaban que años atrás, cuando ellos empezaron a trabajar y que hoy quizás están jubilados, el paciente con ACV ingresaba y quedaba en una camilla con un suerito y no se veía mejora hasta esperar su evolución. Y hoy es tanto lo que hacemos y corremos en las primeras horas detrás de estos pacientes y los vemos irse de alta caminando que, bueno, la verdad que es emocionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, me imagino que sí, pero por eso, por un lado, ver estas instituciones como el Hospital San Bernardo en este caso, con este nivel de certificación y demás, es alentador, pero bueno, también aprovechamos este contacto, doctora, como para que vamos a recordarle a la gente o para informar por primera vez a quien nunca le prestó atención a este tema, a qué síntomas le debe prestar atención y a partir de eso, ya sea en uno o en alguien cercano, a partir de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, fantástica tu pregunta porque es importantísimo que toda la comunidad lo sepa. Los síntomas de la ACV característicamente se presentan en forma brusca, súbita. De un momento a otro el paciente estaba perfecto y empieza a tener problemas neurológicos. Dentro de estos
se presenta con más frecuencia la debilidad en la mitad del cuerpo, ¿sí? La cara queda torcida, hay debilidad en el rostro, en la boca, hay debilidad en el brazo, al paciente se le puede caer cosas de la mano, pueden no mover el brazo, o incluso problemas para caminar por debilidad en una de las piernas. Siempre suele ser del mismo lado del cuerpo, ¿sí? Lo que llamamos hemiparesia, por ejemplo, derecha, o bien puede ser izquierda. Otro de los síntomas son trastornos por el habla. Bruscamente un paciente puede tener problemas para entender la comunicación o para expresar el lenguaje, pueden hablar con dificultad, cambiar una palabra por otra, pueden tener trastornos en la sensibilidad también en la mitad del cuerpo. Acá en el norte nos gusta decir amortiguados, los pacientes nos cuentan que no sienten la mitad del cuerpo. Trastornos en el equilibrio, que los pacientes no puedan caminar o no puedan mantenerse en pie. También puede asociarse a problemas en la vista, que que el paciente no vea en la mitad de su campo visual o que pierda la vista en uno o en ambos ojos. Cualquiera de estos síntomas deben alertarnos rápidamente a llamar al servicio de emergencia. Ustedes en Jujuy conozco colegas que trabajan muchísimo en esto del ACV y tienen un sistema bastante organizado, una red privado-pública para que cuando se llama al sistema de emergencias, al SAMEC, inmediatamente hay un coordinador que distribuye o evalúa dónde está la cama libre para poder, en los centros que están preparados justamente para recibir un ACV, y se encamina el paciente al centro más cercano y que tiene las posibilidades de atenderlo. Así que es muy importante que se alerte, porque de nada sirve que tengamos todo un sistema organizado desde el SAMEC o desde los hospitales o del sanatorio y la persona espere en la casa que se le pasen los síntomas. Así que es muy, muy importante que todos conozcan la presentación de un ACV.